Bueno, ya falta de 7 minutos, señoras y señores, digo de 3 minutos, dando las 7:57, les voy dando la noticia comercial, ¿no? De Medical Legal Center, que está siempre a su disposición. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para algún tema en adiestramiento, en temas médico-legales, no duden en contactar a Medical Center. Medical Legal Center. Ahí está el correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com. Aprovechen que en este momento de pandemia está sin costo, así que aprovechenlo. Ya tenemos aquí a nuestra invitada de honor, nuestra invitada especial, Gabriela Álvarez. Gabriela, ya estás, te estoy poniendo aquí como panelista, ahora como coanfitriona. Bueno, pues la doctora de hoy, Gabriela Álvarez Osuna, nos trae el tema de consideraciones anestésicas en cirugía de micormicosis post-COVID-19. Para los que no conozcan a Gabriela, Gabriela es residente segundo grado en anestesiología en el Hospital Civil de Culiacán, licenciatura en Medicina General por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene un diplomado, bueno, tiene un diploma en el idioma inglés por el Centro de Estudios de Idiomas y ex miembro en Toastmaster nivel básico. ¿Cómo estás, Gabriela? Qué gusto me da saludarte. Buenas tardes, bien. Usted tiene 4 partidos. Hola. Bien, buenas tardes. Ya, perdón, no te escuchaba, Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Estás en Culiacán en estos momentos? Sí, acabo de salir de la jornada de hoy y pues aquí estoy en Culiacán, en mi casa. No, perfecto, pues a darle. Hay un buen público ahí esperándote, estamos a través en vivo en Facebook también. Todo esto quiero recordar a la gente que se va a subir a YouTube. Entonces, Gabriela, por si el día de mañana quieres ver cómo estuvo tu presentación, ahí en Medical Legal Center en YouTube lo puedes ver, lo puedes compartir con tus amigos también para que llegue a más y más personas. Es muy importante también la involucración de la gente. Le voy a pedir a la gente que también pregunte, eso creo que enriquece la exposición de Gabriela Álvarez Osuna. Participen, pregunten. Yo, Tony Bachi, daremos a todos sus cuestionamientos, comentarios, saludos. También se van en los saludos, no pasa nada. Y pues bueno, Gabriela, te dejo en buenas manos. Te voy a recordar cómo está la dinámica. Tienes 30 minutos para exponer tu tema. Sí. ¿Va? Al terminar, entrará la doctora Bernadette Casillas para complementarlo, para cuestionarte, para darte tips. Cuando pase la participación de Bernadette Casillas, pasaremos con el público con sus preguntas. ¿Te parece? Muy bien. Perfecto. Pues sin más preámbulo, adelante. Muy bien. Buenas tardes, pues muchas gracias por la presentación y por permitirme participar en La Voz del Residente. Como bien lo mencionaron, el día de hoy vamos a ver el tema del manejo anestésico en mucormicosis. Me presento de nuevo, soy la doctora Gabriela Álvarez Osuna, residente de segundo grado de anestesiología en el Hospital Civil de Culiacán. Algunos de los objetivos que tiene mi plática, pues son principalmente dar una introducción a este tema, definiciones, hablar un poco sobre la fisiopatología de esta patología y el manejo, factores predictores de esta, el tratamiento y al final pues conclusiones de mi parte y todo lo que se pueda retroalimentar. ¿Por qué elegí hablar de este tema? Mi decisión la tomé ya que con el paso del tiempo que tengo en la especialidad, como residente, pues me he dado cuenta que un anestesiólogo tiene que formarse con un carácter y además el día a día de nuestra práctica pues se vuelve muy dinámico. Tan dinámico como conocer y entrenarnos. Sobre todo, una muestra muy clara de esto es después de la pandemia de COVID-19. Entonces, ahora pues hablar de esta imagen que tengo aquí en el centro, que es el hongo negro, y cómo el hecho de que estos pacientes terminen en quirófano nos obliga a actualizarnos de manera constante y estar preparados para todo este tipo de situaciones. Hablando un poco sobre mucormicosis, pues tenemos que va a ser una patología que se va a presentar
principalmente, o que lo estamos viendo en pacientes post-COVID, en pacientes que tuvieron la enfermedad independientemente en ocasiones del estadio de esta o de la gravedad que tuvo. Es una población de pacientes poco conocida. ¿Por qué? Porque aquí en México, a pesar de que el hongo se encuentra de manera saprófita, es decir, está normalmente en sitios húmedos o sitios llenos de tierra. Es una patología poco conocida, ya que no se presentaba con la frecuencia como lo hace ahora en nuestro país. Sí, por ejemplo, tenían una mayor cantidad de pacientes con estos problemas de salud en lugares como la India, pero no aquí. Esta cirugía puede ser electiva o puede ser de urgencia. Una cirugía electiva es una que puede esperar cierto tiempo, que no pone en riesgo la vida, que tenemos la posibilidad de poner en condiciones al paciente para que antes de que entre a quirófano se encuentre en las mejores condiciones y le vaya lo mejor posible. Pero esta patología también puede convertirse en una urgencia. ¿Qué significa eso? Que no podemos esperar, que tenemos menos de 6 horas para salvar un miembro o para salvar la vida del paciente. Entonces ahí recae muchísimo de la importancia de saber manejarlo dentro de quirófano. Y otro de los aspectos sí es importantes es que el tratamiento de la mucormicosis es meramente quirúrgico en un 70% y el 14% va a ser de manera clínica, como tratarlo de manera intravenosa con antibióticos. Entonces, pues nada más recapitulando, esta va a ser una infección aguda que va a estar causada por anaerobios, por hongos aerobios, saprofíticos y oportunistas. Estos tienen una clase que pertenece a los cigomicetes y del orden de los mucorales. Estos pueden, lo que ocasiona es una infección que es rápidamente progresiva. Esa es otra de las consideraciones muy importantes. Mucormicosis avanza de manera tórpida y muy progresiva y tiene un mal pronóstico en los pacientes con este tipo de alteraciones. Tenemos que es una enfermedad oportunista. ¿Qué significa eso? Como les decía, este hongo está presente en superficies de la vida diaria, en lugares de la vida diaria, pero cuando hay un paciente que está debilitado, que está inmunocomprometido, pues el hongo se aprovecha de eso, entra al sistema y lo deshace. Entonces, pues es una enfermedad oportunista que va a causar isquemia, que va a causar necrosis, muerte de los tejidos y va a terminar pues con contagio exagerado y lesión a los tejidos, que va esto a desencadenar al final de cuentas una escara. Una escara lo vamos a describir de manera un poco más popular como una lesión que tiende a una coloración negra, a un tejido que ya no está vivo, que ya no está terso, que ya no está lleno de nutrición, entonces pues se presenta como escaras. Los tipos de mucormicosis aquí los tenemos, hay rinocerebral, hay pulmonar, hay cutánea, gastrointestinal y una diseminada. Y también tiene diferentes estadios. Podemos guiarnos más o menos como del más leve al más grave. El estadio 1 es cuando involucra nada más la mucosa nasal, cuando tenemos una lesión o una escara nada más en la mucosa de la nariz. El estadio 2 es cuando ya invade los senos paranasales. Los senos paranasales están en los huesos propios de la cara, que es el lugar donde se forma el moco. En el estadio 3, pues ya está involucrando la órbita, el conjunto de huesos que tienen sostenido al globo ocular, y ya en un estadio 4, el mucormicosis invadió sistema nervioso central. ¿Cuáles son los factores predisponentes de esta patología? Pues ya lo habíamos mencionado, pacientes post-COVID, pacientes diabéticos, que hayan utilizado corticosteroides. Algún ejemplo de corticosteroide que puede sonarles es dexametasona, betametasona. Los esteroides pues se van a dividir tienen una división en dos, y los que más se utilizan pues son los glucocorticoides. Entonces, al
interactuar con la glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos e inmunocomprometidos que acaban de salir de una situación grave como COVID-19, pues entonces se altera muchísimo más su metabolismo y se entorpece su diabetes. Otros de los factores de riesgo son los fármacos anticitoquinas. Se utiliza en ocasiones cuando los pacientes tienen condiciones para recibirlo, pues tocilizumab y algunos otros anticuerpos monoclonales. Otro factor de riesgo es la neutropenia, tener las defensas bajas, y todo esto va a ocasionar una respuesta inmune alterada, va a haber una tormenta de citoquinas, una respuesta tromboinflamatoria y que trae como resultado final un colapso del sistema inmunitario. Nosotros como anestesiólogos tenemos que hacer una valoración preanestésica detallada y muy minuciosa de pies a cabeza, de manera externa y de manera interna, que tenemos que evaluar en qué estadio de la enfermedad de COVID-19 está nuestro paciente, si es un paciente post-COVID leve, moderado, severo, o si es un paciente que tiene COVID-19. La severidad de esta, si el paciente está utilizando o no oxígeno, no es la misma ir a valorar a un paciente que está con puntas nasales a 3 litros por minuto a un paciente que se encuentra orointubado o que se encuentra con mascarilla con bolsa con reservorio o ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué antivirales está utilizando? ¿Qué efectos residuales tiene de la patología? A lo mejor ya salió de COVID-19, pero tiene compromiso pulmonar aún, es un paciente que estuvo en terapia intensiva, que sus músculos por el momento no le están permitiendo movilizarse, caminar, movilizar sus secreciones, comer por su propia cuenta. Si el paciente está recibiendo anticoagulación y si tiene otras comorbilidades. Si además de COVID-19 se infartó, tuvo un paro cardíaco durante su hospitalización, si además de eso tiene alguna enfermedad reumatológica, autoinmune, todo eso tenemos que valorar. ¿Qué fármacos está usando en este momento? Y su capacidad funcional. Si es un paciente que es capaz de valerse por sí mismo, que puede caminar cierta distancia que nosotros valoramos, si puede subir escaleras sin encalmarse. Entonces, eso es parte de la valoración preanestésica. Además, debemos tener en cuenta como anestesiólogos que COVID-19 no solamente afecta a pulmón, ya sabemos que es una enfermedad pues sistémica y dentro de las consecuencias que trae es miocarditis, inflamación del músculo del corazón, trombosis, lesión renal aguda, encefalopatía, isquemia de miembros inferiores, como vemos aquí, 2 piernas isquémicas, septicemia. ¿En qué grado de descontrol metabólico se encuentra? Generalmente no se presenta en pacientes con un estricto control. Por el contrario, sí en pacientes descontrolados, tanto glucosa, dislipidemia, etcétera. Debemos hacer una exploración física, como bien lo sabemos, sin evitar el orden, siempre cráneo caudal todo, como podemos encontrar la simple escara en la mucosa nasal, en el paladar al valorarle la vía aérea, nos vamos a ir en un orden, pulmones, miembros, piel, etcétera. ¿Cuánto está saturando nuestro paciente en el momento que lo valoremos? ¿Cómo están sus signos vitales? Si está taquicárdico, si está chocado, si está hipotenso, si está con tendencia a la hipotensión, si ya tiene manejo para esa hipotensión, si se encuentra con aminas, etcétera. Buscar intencionadamente si los pacientes tienen parches equimóticos, si tienen escaras, si tienen el equimosis, pues pudiéramos entenderlo como moretes. Otra de las situaciones es que pueden estos pacientes tener broncoespasmo o contar con criptas, que son como pequeñas cavernas que ya quedaron en sus pulmones como un efecto pues residual o en recuperación se pudiera decir después de COVID-19 y pues evaluar la cavidad oral. Nosotros como anestesiólogos trabajamos mucho con la vía aérea, sobre todo cuando elegimos la técnica anestésica, que es anestesia general. Entonces, dentro de la valoración que nosotros hacemos, siempre le pedimos al paciente que abra la boca, que saque su lengua, para nosotros darnos una idea de qué tanto puede abrir la boca, cómo se encuentran sus dientes, para predecir si vamos a batallar al momento de intubar al paciente. De igual manera valoramos su cuello, qué tanto lo puede extender y de esta forma nosotros nos preparamos.
Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es que el manejo que no es quirúrgico, que es el 14%, es vía intravenosa utilizando antibióticos. El antibiótico que se utiliza con mucormicosis es llamado anfotericina B. Y esta imagen es muy de mi agrado ya que es un acrónimo con el nombre de la anfotericina B. Y aquí están todos los efectos secundarios que la anfotericina B causa. Entonces, hay que tener en cuenta que además de todo lo agregado que ya tiene nuestro paciente, está siendo sometido a un tratamiento con anfotericina B que le puede traer efectos secundarios con los cuales nosotros vamos a tener que lidiar y vamos a tener que tomar en cuenta. La A es de anemia, la M, espasmos musculares, provoca flebitis también, dolor de cabeza, hipotensión, baja el potasio, baja las plaquetas, puede provocar vómito en el paciente, estridor respiratorio, aumento de la temperatura o fiebre, hipersensibilidad, que al paciente simplemente le esté causando una alergia, que su cuerpo esté respondiendo de manera inadecuada, nefrotoxicidad, y broncoespasmo. De por sí, estos pacientes cursan en algún momento con lesión renal aguda o ya cuentan con una lesión renal crónica, pues la anfotericina B es algo que también le va a pegar al riñón. Dificultad de la vía aérea, porque como anestesiólogos nos tenemos que preparar porque estos pacientes generalmente pues son diabéticos y está comprometida la posibilidad de abrir su boca, ya que la articulación temporomandibular no es la misma a una persona no diabética. De igual manera, la articulación atlanto-occipital les impide, nos impide a nosotros alinear nuestros ejes, colocar al paciente en una posición de olfateo para intubarlos de manera precisa. Otra de las situaciones es que ellos van a tener la anatomía modificada. Como ya lo veíamos en imágenes anteriores, pues van a ser pacientes que van a tener lesiones, puede ser en la mucosa, puede ser en el paladar, a veces el hueso ya está comprometido, está la vía aérea desplazada, distorsionada, entonces eso nos dificulta la intubación. Otra de las situaciones es el edema. Ellos no tienen un buen manejo de líquidos y en ocasiones cursan con proteínas bajas o lesión renal, que son pacientes que acaban de llegar de hemodiálisis, van a hemodiálisis, entonces cursan con edema o edema, por ejemplo, si ya está comprometida órbita, va a ser periorbitario, van a cursar con proptosis, su globo ocular está mucho más expuesto que uno normal y todo eso nos impide a los anestesiólogos colocar o oxigenar de manera adecuada con los aditamentos que nosotros utilizamos día a día. Perforación palatina, que el paladar pues no esté íntegro, que haya fuga de oxígeno y sobre todo pues el tejido siempre es muy frágil. El tejido que ellos ya tienen en su cara pues es algo que se debe de manipular con mucho cuidado porque es altamente frágil. Pruebas complementarias que como anestesiólogos solicitamos. En ocasiones con ellos pues no basta de pedir los estudios de laboratorio de rutina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma, sino que recordemos que pueden cursar con miocarditis por tener mucormicosis, entonces valorar su estado funcional, sus estudios de laboratorio, sus enfermedades, tratamiento actual, cómo está su electrocardiograma y ver, considerar si ese paciente necesita un ecocardiograma, una prueba de estrés, algo un poco más avanzado o especializado que nos vaya a permitir a nosotros ofrecerle un mejor proceso transanestésico y sobre todo posanestésico. No por operar al paciente y salir de la cirugía, le vamos a regalar muchísimos riesgos. Otra de las situaciones es que como anestesiólogos siempre nos apegamos a las guías y realizamos escalas de valoración que nos permiten estimar el riesgo que ellas tienen, por ejemplo, pulmonar, el riesgo de quedar intubados, de no poder extubarlos durante la cirugía, de cuántos días van a permanecer hospitalizados. Están los Guptas respiratorios, está el del Colegio de Cirujanos, que son los que más utilizamos en el Hospital Civil, además de evaluar su estado de nutrición, su ASA, etcétera. Otra de las tareas que nosotros tenemos es preoptimizar a estos pacientes.
Una vez que los valoramos, no hacemos caso omiso a la valoración que hicimos, sino que tenemos que tratar de preoptimizarlos. ¿Cómo? Corregir la anemia. Ellos generalmente van a cursar con anemia, lo cual trae pues muchísimas consecuencias, desde un bajo transporte de oxígeno a la hora de nosotros hacer nuestra inducción y utilizar los fármacos anestésicos. Si se encuentran en sepsis, tratar de corregirla, que entren con el mejor control glucémico a quirófano, ver la cuestión de los antiplaquetarios, si hay que suspender antes o si no es necesario o si no podemos esperar. Optimización pulmonar, sobre todo si estos pacientes cursan con bulas enfisematosas o con un compromiso pulmonar muy grave, pues ver de qué manera lo podemos optimizar. Y sobre todo asesoramiento, hablar siempre con el paciente, hablar con sus familiares y no plantearlo como un escenario sencillo y que va a terminar después de quirófano, sino que desde el taponamiento nasal que los otorrinos le van a indicar, cómo van a hacer sus aseos, etcétera. Y pues prepararnos. A la hora ya del manejo anestésico, la preparación es muy importante. Siempre debemos tener a la mano un carrito rojo. Como saben, el carrito rojo pues cuenta con todos los elementos necesarios para cuando un paciente se encuentra críticamente enfermo. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, el acceso venoso que nosotros necesitamos. Siempre en pacientes con mucormicosis hay que tener un acceso venoso de calidad, y si es necesario que sea un acceso venoso central, evidentemente vamos a evitar el subclavio o el yugular. ¿Por qué? Por la cercanía que pueda tener con pues, rinocerebral, de órbita o sistema nervioso. Entonces nos vamos a ir a canalizar las vías más distales, como por ejemplo una femoral. Utilización de línea arterial. Aquí tenemos la línea arterial. Esto es manejo invasivo que nos permite tener un monitoreo continuo de la tensión arterial y tomar de manera continua gasometrías a estos pacientes sin la necesidad de estarlos funcionando constantemente, regalándoles un riesgo de infección, hematoma, etc. Respecto a la inducción, se prefiere la inducción en secuencia rápida, no darle oportunidad de que el paciente nos desature. Utilización de videolaringoscopio, fibroscopio flexible, lo que tengamos a la mano cuando el paciente tiene predictores de vía aérea difícil, y la utilización de sondas y lo que necesitemos. Ya durante el mantenimiento, pues en estos pacientes se prefiere la ventilación mecánica protectora, siempre teniendo una presión transaérea debajo de 25 a 30. Está muy indicada la hipotensión inducida, entonces recuerden que estos pacientes cursan con anemia y nosotros debemos evitar que en el transoperatorio sangren más de lo debido. Entonces, sí está indicada la hipotensión inducida, manejarle los fluidos, no nos podemos ir positivos con estos pacientes. Uso de analgésicos potentes, siempre es estarles cuidando mucho el dolor. Indicado fentanilo dentro de los opioides que vienen en la bibliografía que yo revisé, y otro de los coadyuvantes es dexmedetomidina, tanto en bolos como en infusión. Recordando pues que dexmedetomidina le ofrece a estos pacientes por las características que logra, pues muchos beneficios. Sabemos que es un alfa-2, tanto A, B y C. En el 2A pues actúa en el locus coeruleus, da sedación y analgesia. En el centro vasomotor cerebral pues bradicardia, vasodilatación periférica. Por el 2B anula el temblor, y esto nos favorece que el paciente no pierda más calor y no tenga más gasto y consumo de oxígeno. Da analgesia, vasoconstricción, modula el estado mental a nivel central. Y a nivel periférico, pues por activación de adrenorreceptores, inhibe la adenilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico, y por calcio y potasio causa una hiperpolarización y también le ofrece al paciente analgesia. Otra de las situaciones que debemos tener muy en cuenta es el reemplazo de las pérdidas hemáticas. Llevar muy bien el conteo de cuánto está perdiendo nuestro paciente, si es necesidad de tomar control por hematocrito, de estar realizando uso de la línea arterial para darnos una idea de cómo va nuestro hematocrito, o si lo hacemos de manera visual, siempre tratando de subestimar lo menos el sangrado. Monitorizar siempre la relación FiO2-PCO2,
control de glucometría pre, trans y postquirúrgica. Si nuestro paciente necesita insulina en infusión, tenemos que colocársela. Y cuidar mucho la analgesia postoperatoria. No porque queramos que nuestro paciente no tenga dolor una vez que salió de quirófano, nos vamos a olvidar de todos los fármacos que se metabolizan por el riñón y que estos pacientes suelen cursar con lesión renal. Entonces, hay que seleccionar muy bien qué tipo de opioides, qué tipo de analgésicos vamos a utilizar con ellos para el dolor postoperatorio. Aquí están unas imágenes del último caso de mucormicosis que nosotros tuvimos en el Hospital Civil de Culiacán. Yo no estuve presente en la cirugía, pero nada más es un ejemplo de un paciente que vean de qué manera la mucormicosis pues ya no era un estadio 1 ni 2, ya había invadido un poquito más allá y cómo es un ejemplo de que es una cirugía cruenta, que es totalmente invasiva, no es nada estética y vemos aquí en la siguiente imagen, en la segunda, cómo en esta parte se ve el paladar totalmente respetado, que a lo mejor en una exploración de la vía aérea no te das cuenta la profundidad que esta tiene, sino que eso ya le corresponde al cirujano de cabeza y cuello, que en el hospital donde pues yo estoy estudiando lo realiza un otorrinolaringólogo que es especialista en cabeza y cuello. Entonces, este es el resultado final de la cirugía estéticamente, donde vemos que se queda pues literalmente sin una porción de su cara. Y para finalizar, pues mi conclusión como residente y después de haber revisado este tema es que este tipo de patologías pues son un reto para nosotros, que siempre, al menos durante mi preparación, me he propuesto estar preparada y dispuesta a enfrentar este tipo de retos, de tratar de ofrecerle lo mejor al paciente, siempre preoptimizando, llevando un buen manejo transanestésico, posanestésico, y que si hay manera de esperar a que esto no sea una urgencia, ofrecerle lo mejor al paciente, y si ya es una urgencia, porque sabemos el tratamiento es 70% quirúrgico, pues enfrentarnos y siempre trabajar por el bien del paciente, en conjunto con todas las subespecialidades y las especialidades que un paciente con mucormicosis requiere, porque ya vimos que es algo sumamente amplio. Yo estoy hablando desde el punto de vista quirúrgico y como residente de anestesiología, pero es muy amplio y pues trabajar para el bien del paciente. Eso sería todo de mi parte. No sé si haya alguien que quiera dar alguna aportación o si tenga alguna conclusión. Mira, primero que nada te voy a felicitar, Gabriela, muy buena exposición. Segundo, te voy a pedir que si puedes dejar de compartir pantalla para vernos los tres en el panel. Y Ajá. tercero, pasaremos con la doctora Bernadette Casillas, quien va a fungir como nuestra mentora de la tarde-noche de hoy. Bernadette Casillas, doctora, qué gusto me da saludarla. Adelante. Igualmente, Tony, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Una felicitación para Gabriela. Muy bonito tu tema y muy actual. Tengo algunas preguntas y algunas pequeñas comentarios acerca de lo que dijiste. Te preparaste muy bien, Gabriela, hiciste dentro de tiempo, ahí tienes 2 puntos buenos y ahí van las preguntas y las... ¿No has dejado de compartir pantalla, Gaby, para verte? A ver, según yo ya había dejado de compartir pantalla. Bueno, sí te veo, pero En me chiquito. gustaría verte mejor. A ver, aquí. Ok, ahí ¿Ya? estás Sí. perfecto. Mira, Gaby, ¿por qué te gustaría corregir la anemia antes de meter a un paciente, o con cuánto lo corregirías y con cuánto no lo corregirías? Sí, yo creo que con estos pacientes mínimamente ingresarlos a quirófano con hemoglobina de 8 por la cuestión de que tienen tendencia pues al sangrado, a la fragilidad de los tejidos, y otra pues es desde que la inducción anestésica
por ellos tener tantos factores de riesgo para una difícil intubación o tal vez una difícil ventilación, pues tratar de que cuenten con la mínima hemoglobina posible para que no vayamos a tener un contratiempo por cuestiones de oxigenación. Por Ok. esos dos principalmente. Muy bien. Gaby, las guías más recientes dicen que un paciente que no haya tenido problemas cardíacos, como cualquier problema de bajo aporte al miocardio, de oxígeno al miocardio, que estos pacientes desgraciadamente muchos tienen, ¿no? Pero si no ha tenido ningún problema cardíaco, entonces pueden entrar con 7. Claro que son pacientes que van a sangrar mucho, como vimos. ¿Tú manejaste este paciente, Gaby? No, a este último no. Yo he estado en cirugías de mucormicosis, pero han sido estadio 1, estadio 2, y esta última, que yo creo que fue la más cruenta, no me tocó. Okay. De todos modos, todo el tejido necrótico, pues ese no sangra, pero todo el tejido alrededor de la lesión sí sangra y sangra bastante. Entonces tenemos que estar preparados. Aquí hay una especie de, pues de punto de quiebre, una especie de 2 vías y cuál elijo, ¿no? Porque mira, este hongo siempre ha existido. Sí. No es como el virus del COVID, ¿no? Este hongo siempre ha existido, es un habitante normal, tú lo dijiste, de las superficies, del suelo, en todos lados hay, y no nos hace daño. Empezó a tomar mucha importancia este hongo cuando empezó a haber pacientes inmunocomprometidos, como cuáles, antes del COVID, pacientes de SIDA, pacientes trasplantados y pacientes que toman medicamentos, por ejemplo, artritis reumatoidea o alguna otra patología autoinmune en la cual se trata de modular un poco el sistema inmunológico para que no ataque las células del mismo paciente. Entonces, la transfusión es un trasplante de tejido. Y también baja el sistema inmunológico. Entonces, por eso es muy importante hacer la decisión correcta. Lo transfundo antes de la cirugía, lo transfundo después de la cirugía o durante o cómo. No es fácil hacer la decisión, Gabriela, no es fácil. Y el médico, fíjate, lo que dijiste es muy interesante, de que el médico tiene que estar preparado, el anestesiólogo tiene que estar preparado para lidiar con situaciones inéditas, para lidiar con situaciones que nunca había conocido, complicaciones que nunca había visto, porque yo no sé, tuvimos muchos pacientes con SIDA, cuando menos eran positivas, y nunca vimos mucormicosis en las pacientes embarazadas. No sé si tengan alguna especial defensa o no sé, nunca vimos. Vimos otras complicaciones, pero mucormicosis jamás. A lo mejor en el hospital de especialidades, que era ya otro tipo de pacientes, con los trasplantados y con los de SIDA ya más enfermos, pues sí. Bueno. Entonces, la disyuntiva de transfundir o no tiene que ser bien pensada y me gustó mucho que digas que tenemos que trabajar en conjunto. Es una decisión transdisciplinaria, que no te toque a ti decidir o no. O sea, involucra al médico, al internista, al de terapia intensiva, al cirujano, porque de por sí esta enfermedad en su fase más avanzada tiene el 70% de mortalidad. Así es. Este paciente que nos mostraste, ¿dónde está ahorita? El paciente sigue hospitalizado en el hospital
y está a cargo de, pues, el manejo es con medicina interna y otorrinolaringología. ¿Y cómo va su evolución? Su evolución es muy parecida a antes de que el paciente se interviniera, pues es un estadio ya avanzado, Claro, así es. muy probablemente este paciente se va a morir pronto. O sea, Sí, 70% de mortalidad, pues ni siquiera es como un volado, es ya llevar la batalla perdida. así es. Entonces, no tomes la decisión tú sola. Involucra a más especialistas, siéntense 5 minutos y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Y lo pones en el expediente, por favor. Tiene que ser un consenso, no te eches la responsabilidad sola. Creo que te confundiste un poquito con las alteraciones de la articulación temporomandibular que da la artritis reumatoidea. Esa sí da tremendo problema porque no pueden abrir la boca los pacientes. Ajá, sí. En la diabetes no, yo no conozco ningún escrito que diga que los diabéticos tienen problema de la articulación temporomandibular, pero si tú leíste será cosa de revisar. Sí, Otro comentario, yo vi que tú pusiste en varias transparencias una referencia bibliográfica de un journal indio, de la India, sí. en donde decía todas las habilidades de los anestesiólogos. Bueno, pues te quiero platicar que los viejitos como yo nos vamos a acordar que hace muchos años en uno de los libros que eran así como la Biblia de anestesiología, no sé si en el Aldrete, no me acuerdo honestamente, pero creo que en el Aldrete decía que el anestesiólogo debe ser el internista de quirófano. O sea, no nomás tenemos que saber las leyes de los gases y todo eso, ¿no? Y cuáles son los mejores analgésicos y todo eso. Tenemos que saber medicina y tenemos que saber cómo la enfermedad que tiene el paciente altera toda la fisiología de este, ¿verdad? Sí, Tenemos así que es. saber, ese es nuestra arma principal, el conocimiento de la enfermedad, de la etiología y de la fisiopatología. ¿Cómo está alterando esa enfermedad a mi paciente y qué tengo que hacer? Tu manejo estuvo muy bien. Nada más, otro comentario chiquito, la anfotericina no es antibiótico. Bueno, en el sentido amplio de la palabra es antibiótico porque es anti algo que está vivo, pero Ajá, sí. ¿verdad? Pues sí, es antifúngico. Antifúngicos, sí, sí, sí. La anfotericina B es eminentemente antihongos, que aquí no sé también cuánto beneficio sacaría el paciente de que le pusieran anfotericina B intravenoso, porque además son tratamientos de varias semanas. Así es. Y no sé si le serviría o lo iba a matar más pronto, con todos los probables que tú muy bien dijiste, efectos secundarios. Entonces, son todos mis comentarios. Gabriela, otra vez felicidades, otra vez, y adelante, a ver las preguntas, Tony. Hay una pregunta Gracias. particular por parte de Angélica Almeraya y dice, ¿y cuál es el manejo de los pacientes con terapia ECMO, SMO, y en pacientes con lupus? Doctora Gabriela, adelante. Para esta pregunta, la verdad, no me ha tocado revisar el tratamiento con ECMO. Y sobre los pacientes, Gabriela, nada más una pregunta. ¿Tienen ECMO en tu hospital? no tenemos ECMO. Entonces no puedes decir nada, ¿verdad? No, No lo usan. no lo uso y no lo he revisado tampoco, pero no tenemos ECMO en el hospital civil. No. Sí, yo no entiendo muy bien la pregunta, pero ECMO es ponerle un aparato al paciente. Se está usando en los pacientes muy graves de COVID. Es un oxigenador de membrana fuera del cuerpo, ¿no? Es como si tuvieran la máquina corazón-pulmón para una operación a corazón abierto, pero no es operación, es nada más
al lado de la cama del enfermo una máquina que está oxigenando su sangre, ¿no? Así es. Correcto. Hay un comentario por parte de Ana Isabel Nevares, felicitando a la doctora. Dice, excelente ponencia. Te ponen ahí, doctora Gabriela. Ya por el tiempo me gustaría pasar a las conclusiones. Empezamos con la doctora Bernadette Casillas y concluimos con la doctora Gabriela. ¿Les parece? Bueno, pues yo nada más les quiero decir que hay que estudiar, que hay que estudiar y que hay que estudiar. Gracias. Cortita, Bernadette Casillas, muchas gracias. Y ahora vamos con la doctora Gabriela. Sí, pues de igual manera, muchas gracias. E igual, pues es un ejemplo muy claro, todas las patologías que se nos vienen enfrentando, padecimientos que en ocasiones van a ser frecuentes, más que antes, como decía la doctora. Entonces, pues tenemos que estarnos preparando porque ya vemos que es amplio, de una cosa sale otra, y al menos nosotros como anestesiólogos, pues tenemos que ser hábiles y muy despiertos para detectar y tratar, porque nuestra especialidad es dinámica, es de decisiones rápidas. Así es. Así es. Adelante, doctora Bernadette. Aquí la doctora Aris Angélica nos dice, me refiero a que si en los pacientes con terapia ECMO que cursan COVID, su tratamiento, ¿cuál es? Yo creo que se sale un poquito del tema de esta plática, pero sí. Bueno, el ECMO en pacientes con COVID es una medida de emergencia cuando los pulmones están ya completamente fuera de su función y es la única manera de darles oxígeno a los pacientes. No está disponible en todos los hospitales de México, es más, me atrevo a decir que en muy poquitos, y pues es una medida extra urgente que a veces da buenos resultados y a veces no, depende del estadio de la evolución de esos pacientes. Ok, perfecto, qué bueno que nos aclaran por ahí. Creo que ya sería todo. Doctora Gabriela, no sé si te interrumpimos en tu conclusión o ya era todo. No, era todo lo que tenía por decir. Perfecto, pues muchísimas gracias. Fue una sesión muy enriquecedora. Recuerda, doctora Bernadette, doctora Gabriela, se va a subir a YouTube para que lo puedan compartir, que Gabriela pueda ver ahí ciertas correcciones que puede modificar para otra exposición. Siempre ayuda mucho verse uno mismo exponer, y a la gente que a lo mejor se tuvo que salir de la sesión o que no puede entrar, pues ya saben dónde lo pueden encontrar. Finalmente, Medical Eagle Center, para que se motiven a hacer como Gabriela, de exponer su tema, o también por si quieren uno de los servicios. Recuerden el correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com para más información. Ahí está el correo y se los brindarán. De mi parte es todo. Recuerden que al compartir aprendemos todos juntos. Que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.